Le doy gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite cada día estar aquí en su presencia. Y le doy gracias a nuestro Padre por estar delante de ustedes para exponer la palabra bajo el tema que es la doctrina. Y vamos a comenzar con el texto bíblico en 2 Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Su palabra dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice su palabra que Dios es el que instruye, es el que enseña, es el que capacita a su pueblo. Como primer punto tenemos, ¿qué es doctrina? La palabra doctrina, según el diccionario de la Real Academia, es un conjunto de creencias o enseñanza impartida por cualquier persona. Pero vamos a ver el significado de la palabra doctrina según la Biblia. Son verdades, enseñanza o instrucciones fundamentadas en la palabra de Dios. En griego, la palabra doctrina significa didache, que quiere decir acto, para instruir, para enseñar. Como primer punto tenemos, ¿quién fue el primero que impartió la doctrina de Dios? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero que impartió la enseñanza, la instrucción para nosotros? ¿Quién fue? Dios. Eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. La palabra dice así: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. El plan de Dios para el hombre, la instrucción que dio al hombre, era para que ellos se gocen. El plan de Dios es fructificar, gócense, todo lo que era Dios para ustedes. Pero ¿qué hizo el hombre? Despreció esa instrucción que Dios había dado. Pero el plan de Dios es tan maravilloso que quiso redimir al hombre. La palabra redimir significa rescatar con un plan. ¿A través de qué? De esta doctrina. ¿Cómo lo hizo? A través de un libro con 66 llamado Biblia, compartido en dos, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo dio instrucción? En el Antiguo Testamento, a través de los leyes y mandamientos, a través de los escritos de los reyes y a través de los profetas. ¿Cómo lo hizo en el Nuevo Testamento? Con Jesús de Nazaret. Cuando Él vino, impartió la enseñanza ¿a quién? A los discípulos. Y esto ha venido de generación en generación hasta el día de hoy. Amén. Tenemos como segundo punto, ¿por qué deberíamos nosotros preocuparnos de lo que es doctrina? ¿Por qué nosotros deberíamos de importarnos la palabra doctrina? ¿Por qué deberíamos nosotros importar esa palabra? Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad esta escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis que la vida eterna. Y ellos son las que dan testimonio de quién? De mí. Dice, ¿por qué deberíamos nosotros preocuparnos en aprender lo que es doctrina? ¿Qué dice? Que escudriñar. La palabra escudriñar significa investigar. Investiga la escritura. ¿Por qué? Porque esta doctrina nos va a ayudar mientras nosotros la escudriñamos, mientras nosotros nos alimentamos a través de ella. Dice la palabra de Dios de la doctrina, nos hace a nosotros, como hijos de Dios, a crecer y a madurar como creyentes. ¿Qué hace la doctrina cuando nosotros la escudriñamos? Nos ayuda a identificar y evitar
Como dice el libro de Juan 8:44, es mentiroso y padre de mentira. Amén. La falsa doctrina es todo lo contrario de la sana doctrina, es todo lo opuesto, es lo contrario. La falsa doctrina tergiversa la palabra de Dios, o sea, que dice la altera la palabra de Dios. Eso lo vemos en 1 Timoteo, capítulo 1, de 3 a 11, que nos habla sobre la advertencia de la falsa doctrina. Dentro de la falsa doctrina encontramos dos puntos: la doctrina de hombres y la doctrina de demonios. La doctrina de hombres, esta la vamos a ver, a leer en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 15, del 7 a 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues sentado me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. ¿Qué son mandamientos de hombres? Son enseñanza o creencias que están amenazadas en su propia palabra, en su propia doctrina, para su conveniencia. Amén. Ahora vemos la parte de la doctrina de demonios. Encontramos en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. La palabra apostatarán significa salirse, apartarse, y es una palabra derivada de la apostasía. La parte de la doctrina del demonio es el resultado de aquella que vemos nosotros, un hombre que tiene apariencia de oveja, pero por dentro ¿qué es? Como conclusión, la iglesia tiene el deber de escudriñar la palabra, de oírla y de observarla, para que Dios nos libre de todo esto. Amén. Como conclusión, termino con una frase que el predicador Brian Schaeffer dice: escuchen, los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que su líder dice sin examinar esa enseñanza a la luz de la Escritura. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Fueron 10 minutos, 10 minutos. Exactamente 10 minutos. 10 minutos. Es que no le avisan, hermano, sí, que le falta, faltan 5. Es que hice como conclusión, pues uno ya va a terminar. No va a ser de 5.